Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día del papá que celebramos, ¿cierto? A mí me entregaron una tarjeta hermosa que hizo mi pequeño, ¿cierto? En la clase de la escuela dominical. ¿Qué más tiene una de estas? Y lo mejor es que adentro estamos nosotros, el papá con el bebé. ¿Qué les parece? ¿Me veo tan delgado yo o no? Amén. Bien, hermosos los trabajos, hermanos, como los niños también desarrollan la creatividad en la escuela dominical. Y hermoso. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Que Dios bendiga a todos los papitos. Sobre todo los papitos que están celebrando por primera vez. ¿Cierto? ¿Cuántos hay? Primera vez. A ver, levanten la manito. Gonzalo, Dios te bendiga. ¿Quién más? Primer papito, a ver. Marco. También. ¿Quién más? Marco Gonzalo. Javier, segundo año, decía la hermana Anita. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a buscar en nuestras Biblias. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a leer del 1 al 6. Si lo encontramos, nos ponemos de pie para leer con mayor reverencia la palabra del Señor. ¿Lo han encontrado? Mateo capítulo 19, versículos 1 al 6. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título es Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Tomen asiento. Quiero, hermanos, retomar con ustedes, repasar algunos conceptos básicos de la familia como Dios la ha instituido. Hoy en día decimos la familia es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Y así está estipulado en la Constitución. Cuando nos casamos, ¿cierto? Ante el civil dice: ustedes, ¿cierto?, han consentido en venir, ¿cierto?, y formar la familia, que es, nos leen todo, y ahí mencionan que es la familia el núcleo esencial de la sociedad. Pero saben que esto no es invención del hombre. La familia no fue ideada por el hombre, no fue ideada por la sociedad o por algún estado. La familia fue instituida por Dios. Y como fue instituida y creada por Dios, ¿cierto?, nosotros tendremos que ir a la Escritura a ver lo que Dios nos dice con respecto a la familia, para ver cómo es la familia realmente, la familia que Dios ha instituido. Y sabe que esto toma mucha relevancia hoy en día cuando la familia está en crisis, cuando no sabemos qué hacer con los hijos, cuando todo se torna como sin salida en la familia, el tema de la comunicación, ¿cierto?, la internet, la informática, las redes sociales, los niños están más astutos, más despiertos, se nos sublevan, nos responden y nosotros como padres no sabemos qué hacer.
El mundo bombardea a nuestros hijos, el mundo bombardea con sus ideas a nuestros niños y nosotros no sabemos qué hacer, y es porque no hemos ido a la palabra de Dios y no nos hemos preguntado a lo mejor cómo es la familia que Dios ha instituido. Yo quiero que conversemos algunas cosas esenciales respecto de la familia, y yo sé que a usted y a mí nos va a hacer muy bien. Primero que nada debemos tener en claro y arraigar en nosotros el concepto de que la familia es una institución creada, formada por Dios. Y dice la Escritura, lo que leíamos recién, versículo 4 dice: y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? ¿Sabe usted que esta frase fue terrible para los fariseos? Porque los fariseos eran doctores en la ley. Entonces, cuando vienen a preguntarle esto a Jesús, y Jesús le dice, ¿no habéis leído? ¿Sabe que esto fue como ofensa para los fariseos? Y el Señor muchas veces los avergonzó así delante de la gente, porque ellos venían con mala intención delante de Jesús a tentarle. No venían porque querían saber, venían porque querían tentarle, querían que se equivocara. Y le dice Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, es decir, Dios, varón y hembra los hizo? Entonces tenemos el primer concepto básico del matrimonio. El matrimonio y la familia es un matrimonio heterosexual. Y eso es algo que hoy estamos viendo vulnerado. Ya no es tan así, ¿cierto? Yo no necesito darle mucha información al respecto, porque usted sabe que al otro lado de la cordillera ya se están casando personas del mismo sexo, y el Estado ha reconocido el matrimonio homosexual. Y lo reconocen tal cual como familia, como es un matrimonio de hombre y de mujer. Y nosotros, hermanos, Chile, nuestro chilito lindo, no está lejos de aquello. Porque estos movimientos están haciendo mucha presión, y estas cosas tarde o temprano se van a dar. Y es una realidad, hermanos, que en todo el mundo se está dando. Y nuestro país no está ajeno. La familia está cambiando, la sociedad está cambiando el orden y la forma que Dios le dio a la familia. Y eso vulnera el diseño que Dios ha dado. Dios ha dicho que al principio creó un hombre y una mujer, y ese matrimonio, esa familia, ese núcleo los bendijo. Por lo cual hoy, hermanos amados, en nuestro corazón debe estar clarita la idea de que Dios ha diseñado el matrimonio para un hombre y una mujer, y ese es el matrimonio que Dios bendice, y cualquier otra unión, hermanos, no es aprobada por Dios. No es aprobada por Dios. Así que ni aunque las leyes lo aprueben, ni aunque el hombre lo apruebe, ¿cierto? Porque el hombre va según la corriente del mundo nomás. Y si hay mucha gente que opina que esto es bueno, legislemos y hagamos que esto es bueno, aunque antes haya sido malo. Es así el mundo. Pero la palabra del Señor no cambia. Por eso es bueno, dice el escritor, que estemos atentos. Es necesario, dice Hebreos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Bien, entonces, a la unión de un hombre y una mujer, al matrimonio, Dios ha dado la capacidad de formar y de criar hijos. Porque allí está lo esencial que requiere un ser humano pequeñito para ser formado. No puede ser que entre dos hombres sean capaces de formar íntegramente a un niño. Y es lo más terrible, hermano, de todo esto. Porque luego de unirse, luego quieren criar hijos. ¿Y qué generación vamos a tener? Dígame usted, ¿qué generación de niños vamos a tener cuando sus dos padres son mujeres o cuando sus dos padres son hombres? ¿Cuál va a ser su formación valórica de esos niños? Cuando en el colegio nuestros niños estén con sus compañeros, en donde vayan a las reuniones sus dos papás o sus dos mamás. Entonces es necesario, hermano, que nosotros tengamos en cuenta esto. Esto es algo que va avanzando y es inevitable en muchas maneras. Pero de nosotros depende que nosotros y nuestros hijos alberguemos en nuestro corazón lo que la Biblia nos enseña. En esta institución
Las funciones de cada integrante están definidas en la Biblia y Dios nos enseña, según su diseño, según Él nos creó, qué función le corresponde a cada uno. Él dijo, habrá un hombre, habrá una mujer, serán un matrimonio, y los dos, luego de que los bendijo, dice, les dio orden de procrear, ¿cierto? De multiplicarse sobre la tierra. Es decir, ese es el diseño de la familia. Un hombre, una mujer, la bendición de Dios, los hijos, ¿cierto? Y la multiplicación sobre la tierra. En eso está el diseño que Dios ha dado. Y en este diseño entonces hay funciones que deben tener los hijos, hay un orden para los hijos, hay un orden para la esposa, hay un orden para el esposo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña. Y nosotros, hermanos, tenemos problemas familiares y tenemos problemas cuando transgredimos el orden que Dios ha dado para la familia. Y cuando nosotros lo respetamos, entonces está la bendición de Dios. Y cuando nosotros lo transgredimos, entonces nos encontramos con grandes pruebas y grandes tribulaciones, pero no es por otra cosa, es que nosotros no hemos respetado el orden que Dios ha dado. Y quiero comenzar primero por los hijos. Vamos a ir de menor a mayor, los hijos primero que nada, y vamos a ir al Salmo 127. Voy a intentar avanzar muy rápidamente en esto, hermano, porque los minutos se nos van. Salmo 127, del 3 al 5 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Los hijos, hermanos, son dados por Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. Y Dios, cuando quiere, da hijos, y cuando no quiere, Dios no da hijos. En su sola potestad está el dar un ser en el vientre a una mujer. ¿Está de acuerdo con eso? Es Dios el que lo permite. Y cuando está allí la unión de esas dos células pequeñitas, está el soplo de Dios produciendo una nueva vida. Y comienza una regeneración de células que los científicos no pueden entender por qué. Pero se desarrolla, se desata una reacción química, eléctrica, y está todo allí multiplicándose las células, y comienza la formación de cada órgano. Y ese es Dios, hermanos. Es Dios quien lo hace. Porque Dios ha dado esta bendición a la mujer de poder tener hijos. Los hijos son dados por Dios y son dados también para Dios. Alguien por ahí decía: Dios no nos da hijos para que los mandemos al infierno. Y es una gran verdad, hermanos. Dios nos ha dado su heredad. Leíamos, herencia de Jehová es lo que Dios nos ha dado para criar. Es lo más importante en nuestra vida, en nuestra función como papás, como matrimonio. Lo más importante es la formación de esas vidas pequeñitas. Ellos dependen de nosotros, dependen de nuestro ejemplo, depende de lo que nosotros hacemos por ellos, de lo que les decimos, de lo que les enseñamos, de lo que les damos. Herencia de Jehová son los hijos. Por lo cual los hijos son para que nosotros los formemos y para que ellos también sean de Dios. Porque así se va cumpliendo el propósito de Dios en la familia. Son para Dios, decíamos, lo que conlleva una vida de formación en manos de los padres. Y debido a lo delicado y lo relevante que es esta tarea, no es apropiada tampoco para una persona o para personas del mismo sexo. Y yo sé que hay personas, ¿cierto?, que por distintos motivos han tenido que criar solos a sus hijos o solas a sus hijos. Y bien saben estas personas cuán difícil es la tarea. Cuán difícil es la tarea. Doble bendición para ellas, porque o para ellos, la mayoría son madres. Usted sabe, ¿verdad? El embarazo adolescente y todas estas cosas que hoy suceden, que siempre han sucedido, ¿verdad?
Difícil tarea. La mamá tiene que esforzarse por hacerlas de papá y de mamá y darle una formación íntegra a su pequeño. ¡Qué terrible! Tener que suplir una personalidad que esa mujer no tiene para que su hijo crezca de buena manera y tenga una formación adecuada. Tener que proveer lo necesario para él cuando no está el sustento que debería dar un esposo, un padre. Por eso leímos y decíamos, no es apropiada para una persona, no es tarea suficiente para una persona, no lo es. No lo es. Ni tampoco para dos personas del mismo sexo, tampoco lo es. Jamás podrían dar una formación íntegra a un pequeño si los dos tienen el mismo sexo, hermanos. En cuanto a los hijos, su posición en la familia, veamos Efesios capítulo 6. Versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Colosenses, el mismo apóstol, un mensaje similar, Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. La posición de los hijos, de nosotros como hijos, porque también somos hijos, ¿verdad? Obedecer a nuestros padres, porque esto agrada al Señor. Porque hay un mandamiento, hay promesa, hay bendición con ello. La posición de los hijos en nuestra familia, hermanos, es de sujeción a los padres, es de obediencia a los padres. Aunque a veces no les guste a los hijos, y yo creo que a nadie nos gustó, ¿cierto?, ser muy obedientes. Más bien nos gustaba ser desobedientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra inmadurez, ¿cierto?, somos pequeños, tenemos una forma de pensar distinta. Consideramos que los papás están del todo equivocados. ¿Cómo se les ocurre privarme aquello si nunca me va a pasar nada? Siempre anda pensando en que a mí me va a pasar algo, si a mí nunca me va a pasar nada. Eso pensamos, ¿verdad? Eso pensamos. Pero luego crecemos y somos papás nosotros. ¿Y qué pensamos? ¿Cambiamos de opinión o no? Es distinta la cosa. Es distinta la cosa. Por eso el mensaje y el consejo es el mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres, sujetaos a ellos, porque esto es bueno, esto agrada al Señor, hay bendición en ello. Así que hijos, ¿dónde está mi hijo? Me lo robaron. Obedeced al Señor. Bueno, ahí están mis hijos, ellos son mis hijos, son mis pequeños. Obedeced a vuestros padres. Obedeced a vuestros padres. Esta es la posición de los hijos. Por su inmadurez no están capacitados para tomar decisiones. No están capacitados para una vida independiente. Son niños, son pequeños. Por eso necesitan de personas maduras, ¿verdad? De personas maduras que los guíen. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de los niños? Los derechos de los niños, dolor de cabeza para los padres. Es que los niños reclaman sus derechos y se rebelan contra los papás porque mis derechos son tales, tales y tales. Y los deberes, dicen, ¿dónde quedan los deberes? Ahí no les gusta mucho. Es lo que está al otro lado. Hermanos, los derechos fueron hechos para proteger la infancia. Para proteger la infancia de niños vulnerados en su condición esencial de formación. Son para proteger aquella formación de esos niños. Pero no son para que los niños los tomen y se rebelen contra los padres diciendo: estos son mis derechos, los reclamos, ¿cierto?, han sido vulnerados. No son para esos. Difícilmente, creo yo, entre nosotros hay niños que hayan sido vulnerados en sus derechos de manera tal que necesitemos llamar a carabineros para poder revisar una situación familiar. Y si así fuera, hermanos, pecado cometimos delante de Dios. Pecado cometimos delante de Dios. Porque no estamos para abusar de los hijos, sino para formarlos, ¿verdad? Y cualquier castigo, cualquier corrección y cualquier reprensión tiene que ir en pro del crecimiento y de la formación de los hijos. Así que aquello de tenerle miedo a los derechos de los niños, no, hermanos. Los derechos de los niños son necesarios porque hay muchos niños vulnerados y necesitan que esos derechos mínimos se les respeten.
Y por eso la sociedad también los instituye como parte como eje esencial de la Constitución y todo eso. Así que Dios nos ayude en esto. No tengamos miedo de esto, hermanos. Los padres cristianos no deberían tener ningún problema con los derechos de los niños. Porque el versículo 4 de Efesios capítulo 6 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Eso es lo que Dios nos manda. Eso es lo que Dios nos manda. Formarlos, no provocarlos a ira, guiarlos. Instruye al niño en su camino, dice la Escritura. Instrúyelo, guíalo, ayúdale, oriéntale. No permitas que se te vaya. No, corrígelo y corrígelo. Porque los niños necesitan corrección. Constantemente quieren desviarse, pero ahí estamos nosotros los padres, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no deberíamos tener problemas, hermanos, con los derechos de los hijos. Nuestros hijos, si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, están amparados todos sus derechos, y mucho más. Así que Dios bendiga, ¿cierto?, los niños y su posición en la familia, que es importante. Ellos están aprendiendo de nosotros, ¿cierto? De nuestra comunicación, de cómo se organiza la familia, de cómo el papá es con la mamá, ¿cierto? De cómo se comparte el dinero, de cómo se compran las cosas. Todo eso los niños están mirando, ¿verdad? Y están formando también su personalidad con respecto a eso. Y ellos, cuando tengan familia, se van a acordar de lo bueno o de lo malo que aprendieron de nosotros. En segundo lugar está la esposa. Está la esposa en la familia. Y vamos nuevamente al origen, ¿cierto? Nuestra hermana Eva, madre de todos los vivientes. Eva, ustedes saben, no fue creada al mismo tiempo que Adán. No fue creada al mismo tiempo de Adán. Primero fue creado Adán. Y este Adán, a pesar de haber sido creado hombre, es decir, de sexo masculino, no le fue entregado como a los demás animalitos una compañera de manera inmediata. A pesar de que en el diseño de Dios estaba, ¿cierto?, el propósito de más adelante tenerle una esposa, una compañera. Pero era necesario que el hombre se diera cuenta. Era necesario que el hombre viera la necesidad. Y cuando Adán comenzó a trabajar y dijo: bien, Señor, tú me has dado este huerto, lo voy a trabajar, lo voy a ordenar, y comenzó a ponerle nombre, ¿cierto? Perro, tú te vas a llamar perro. Y comenzó con gato y miró hacia abajo: lombriz te vas a llamar tú. En fin. Y comenzó a labrar el huerto y comenzó a trabajar, porque tuvo allí mucho trabajo. Y veía que los animales, ¿cierto?, andaban en pareja y tenían toda su sociedad, ¿cierto?, sus grupos sociales. Hay animalitos que son muy sociables, organizan grandes grupos y todo eso, manadas. Pero el hombre se vio solo. Y sintió en su corazón la necesidad de una compañera. Y era eso lo que Dios quería. Que el hombre se diera cuenta que solo no puede en esta vida. ¿Podemos solo, no? ¿Podemos solo los hombres? No podemos solo, hermanos. Y Adán tuvo que darse cuenta de aquello. Y le metió ñeque al asunto, pero no pudo y no se halló ayuda idónea para Adán. Y Dios dijo: yo entonces le voy a hacer una compañera. Y tomó, ¿cómo fue? De la costilla, ¿no? Tomó de su costilla, hizo venir sueño profundo y tomó de su costilla para crearla. ¿Pudo haber hecho Dios del polvo de la tierra, haber formado a su esposa? Claro que sí, de la misma manera que lo hizo con él. Pero quiso darle un vínculo especial. Y por eso lo hizo así. Tomó de su costilla y formó a una mujer, para que Adán pudiese considerarla parte de él, para que no pudiese desecharla cuando se le diera gana, sino que viera realmente que era parte de su cuerpo. No era distinto, no era lejana a él, sino era parte de él. Y por eso Jesús dijo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.
que Dios ha considerado que la mujer sea extraída del hombre, para que el hombre jamás pueda repudiar a su mujer. Por eso cuando le preguntan acerca del divorcio, ¿cierto? Jesús no va a Moisés, va al comienzo, va al principio. Ustedes me están preguntando de Moisés y el divorcio. No, yo quiero hablarles del principio del matrimonio, cuando Dios hizo las cosas, ¿verdad? Entonces, Adán debió sentir la necesidad de una compañera, de una ayuda idónea, y Dios tomó de su costilla para crearla. Entonces, la esposa es parte del esposo y tiene la capacidad, ¿cierto?, dada por Dios de procrear. Ahí estaba entonces la compañera, la parte que a Adán le faltaba. Ahora, en cuanto a las funciones de la esposa, dice la Escritura, es ayuda idónea de su esposo, ¿verdad? Es lo que el hombre no puede procrear hijos, no puede concebirlos, no está preparado para eso. El hombre está concebido en su mentalidad, en su estructura fisiológica, orgánica, para trabajar, para la fuerza, para las cosas brutas. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Así somos los hombres. A darle con el martillo, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, eso es lo nuestro. Agarrar la pala, hacer un hoyo. Es nuestro deleite andar metido ahí con herramientas y cosas, y los niños de pequeñito así lo entienden, ¿verdad? Y la esposa no. La esposa es otra persona distinta. Y por eso también tiene funciones distintas. Y Dios le ha encargado a la esposa la función de concebir y criar hijos. Y la posición y el trabajo y la función de la esposa es encargarse del hogar y de la familia. Eso es lo que Dios ha establecido. Ahora, hoy nosotros, hermanos, en nuestro sistema moderno está de moda que en los matrimonios la esposa salga a trabajar también. Y salen los dos a trabajar. El esposo, ¿cierto?, a buscar el sustento, y la esposa por su lado también a buscar el sustento. Pero sepamos, hermanos queridos, y yo no le puedo decir otra cosa, sepamos que el diseño de Dios no es así, sino que ha establecido Dios que la esposa sea la encargada del hogar, sea la ama de casa, la reina de la casa, la encargada de todas las cosas de la casa, hermanos, y la responsable principal, producto de que está el tiempo mayor en la casa, de la formación de los hijos. Delante de Anita decía, de Steven, ¿cierto? Decía, no, pero ¿sabe qué? Yo veo muy poco a Steven y la mayor parte del tiempo está con Gladys, con mi esposa. La formación de los hijos, lo que ustedes ven en los hijos, es mayormente lo que las madres hacen con ellos. ¿Es así o no? Claro. Si nosotros llegamos en la tarde y los vemos y tomamos once y le preguntamos algunas cosas y cómo te fue y vamos haciendo algo y luego se nos va el rato y a acostarse. Pero la mamá es la que está formándolo y está allí enseñándole y orando y haciendo todas estas cosas que uno no puede hacer por el trabajo. Entonces, hermanos, el materialismo ha empujado a que los matrimonios abandonen los hogares y dejen los hijos y la crianza de los hijos en manos de terceros, de una nana, ¿cierto?, de una abuela, de una tía, de una hermana, ¿verdad? Y nosotros llegamos en la tarde nomás y ¿cómo se portó? ¿Y qué aprendió? ¿Y qué le enseñaste? ¿Y caminó? ¿Verdad? Hermanos, ¿y qué va a pasar cuando aprenda algo que yo no quiero que aprenda? ¿Dónde habré estado yo? Pero yo me saqué la mugre. Me sacamos la mugre con tu padre para darte todo. Y mira, tú nos responde de esta manera. ¿Cómo se te ocurre? Con cigarro en las carteras. Ay. ¿Y dónde estaba yo? ¿Dónde estaba mi ejemplo? ¿A quién veía ese niño mientras estaba en casa?
Su nana lo cuidaba, lo formaba como una madre forma a sus hijos, hermanos. ¿Podrá hacerlo así? Esa es la mujer, esa es la esposa que Dios ha dado. Ahora, usted me va a decir, pero es que cuidar los hijos, qué miseria, qué indigno cuidar los hijos, quedarse en la casa como una cenicienta. ¿Sabe usted que el mundo se ha encargado de quitarle la dignidad a este trabajo? El mundo se ha encargado de meternos en la cabeza que quedarse en la casa es lo más indigno para la mujer. Y en lo posible la mujer tiene que salir de la casa lo antes posible, aunque sea en un trabajo lo más mínimo, pero tiene que salir de la casa, tiene que dejar una nana. Eso es moderno. Eso es lo de ahora, eso es lo que se usa. Pero ¿sabe usted? Estamos descuidando la herencia de Jehová que Dios nos ha dado en nuestra casa. Y la herencia de Jehová, hermano, no es alimentar, no es comprar, no es obtener. La herencia de Jehová es la formación que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Ahí está nuestra herencia para con ellos. No abandonemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Vea usted lo que dice Proverbios 31, ¿verdad? Mujer virtuosa. Ella está encargada, su ropa es doble de los hijos. Ella está encargada de administrar la casa. Da ración a sus criadas, a sus hijos. Ella está encargada de todo aquello. Es la que administra la casa. El padre se va lejos, se va a trabajar, se va a buscar sustento, hermanos. Y es la mujer que queda encargada en la casa de administrar estas cosas. Quitémonos de la cabeza esto, hermano, de que quedarse en la casa, de que criar hijos es indigno. Si es lo que Dios ha establecido, hermanos. Si queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que dedicarles tiempo. No pretenda usted que nuestro hijo, ¿cierto?, sea lo que yo quiero si yo no lo he formado. Que no me sorprenda si el día de mañana mi hijo me sale con cualquier cosa si yo no he estado con él. ¿Qué podré decirle? Que andaba buscando el sustento, que estaba trabajando. Hermanos amados, no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Queremos hijos sanos. Queremos hijos que respondan a lo que es mi formación para con ellos, lo que yo les puedo entregar. Entonces es nuestra responsabilidad. Y la función en este sentido es, como madre, la crianza encargada de los hijos. Es tremenda responsabilidad, hermanos. Es tremenda responsabilidad. El futuro de los hijos depende de aquello. No depende del colegio. No depende del colegio, hermanos. Si en los mejores colegios hay niños drogadictos. En los mejores colegios, hermanos, hay niños ladrones, mentirosos, sumidos en el alcohol, en vicios. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Tengamos esto en mente. Es verdad que la mujer puede ayudar en la casa. Vuelvo a citar Proverbios capítulo 31 del 10 en adelante, y dice que esta mujer virtuosa, la esposa virtuosa, dice que ella trabaja, ¿cierto? Aplicaba sus manos a la rueca, a formar hilos, hace tela, las vende, apoya a su esposo. Eso es ayuda idónea. Pero la esposa no abandona el hogar para dejarlo en manos de sus criadas, hermanos, y llegar a la tarde y reunirse con su esposo y decirle cómo te fue en el trabajo. Bien, y a ti, y yo también bien. ¿Y los hijos? Preguntémosle a la criada. Que Dios nos ayude. Y en cuanto al orden, dice la Escritura, veamos Efesios 5:22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, al cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. ¿Verdad? Esa es la palabra de Dios. A veces no nos gusta esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar sujeta a este? ¿Cómo le voy a obedecer a este? Si supiera el hermano Víctor cómo es, ¿cierto? Me enseñaría otra cosa.
ya va a llegar el punto de los papás. A ver si estamos de acuerdo con aquello. Estar en sujeción, hermanos, lo que no quiere decir que es menos que su esposo. Y eso es lo primero que uno debe aclarar. Cuando nosotros en la escuela dominical estudiamos este tema del matrimonio, nos dimos cuenta, hermano, de lo grande que es este misterio, grande es esta enseñanza. No es enseñanza machista. Algunos dicen, bueno, que la Biblia es machista porque habla. Hermano, si viéramos realmente a ciencia cierta lo que la Biblia enseña respecto de la familia, nos daríamos cuenta que es lo mejor, es lo perfecto. Y que no hay mejor enseñanza para la familia que esto. No es menos la esposa que el esposo. No estamos hablando de que la esposa vale menos que el esposo. No. Estamos hablando de un orden. Simplemente de un orden. Si hasta Dios en su esencia adquiere un orden y dice que Dios es cabeza de Cristo, hay un orden. Así también en el matrimonio hay un orden y dice la esposa debe estar sujeta al esposo y el esposo es cabeza de la esposa. Porque hay un orden que se debe respetar. Ahora, Dios no manda que los esposos sometan a sus esposas. También es importante decirlo. Es que debes someterte porque yo soy el. Así que te callas y me haces caso y me obedece porque yo, la Biblia. Aquí dice, ¿le sacamos la hoja? No dice la Biblia, esposos sometan a sus esposas. Aunque no quieran. No, la invitación es a las esposas a someterse al esposo, a sujetarse al esposo en amor, voluntariamente, ¿verdad? Y cuando veamos la parte del esposo vamos a entender por qué. Entonces la esposa no es menos que el esposo, primero que nada. El tema de ser cabeza o de estar sujeto es un tema de orden que Dios ha instaurado para todas las cosas y también para el matrimonio. Y dice lo que leíamos, de la manera que la iglesia está sujeta a Cristo y de la manera que el esposo, ¿cierto?, debe estar sujeto a su Señor. La iglesia, la esposa debe estar también voluntariamente y en amor sometida al esposo. Eso es lo que Dios ha mandado. Amén. No escucho los amén de las hermanas, no les gusta esta palabra. Que el Señor nos ayude. Si las hermanas no dicen amén, es porque yo tengo la culpa. Yo esposo, usted esposo. Si las hermanas dicen amén fuerte, es porque Dios está reinando, ¿verdad? Bien. Entonces, las funciones ya las vimos, la posición, el orden, ahí está, la Escritura lo dice. Vamos entonces al esposo. Hoy día, como es día de los papás, ¿cierto?, que se celebran. Bien, vamos a ver. Ahora al esposo, Dios dio a Adán, ¿cierto?, al principio, la responsabilidad de guiar de la familia. Veamos Génesis 3:9. Fíjense que allí pasa lo que conocemos ahí como la desobediencia del hombre, el pecado original. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? La Eva, la madre de todos los vivientes, le hizo caso, le decían el otro día a un hermano, hacerle caso a una serpiente. Si la serpiente está hablando, ¿cómo no va a darse cuenta que algo malo es? Pero le hizo caso, la Eva. Pero ¿sabe qué pasó? Versículo 9 dice, bueno, ellos habían pecado, se habían escondido, estaban cubiertos con delantales que habían cosido de hojas. Y viene Dios. ¿Y a quién llama? ¿Llamó a Eva? Eva, tú que hablaste con la culebrita. No, hermanos, ¿a quién llamó? Al hombre, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, tú eres el responsable de esta familia, tú eres cabeza de este matrimonio. ¿Dónde estás tú? Quiero hablar contigo.
No te escondas de tu responsabilidad, Adán. Tú eres cabeza de esto. Tú tienes que dar cuenta de lo que ha pasado. Habla conmigo, da cuenta de lo que ha pasado. Yo he puesto una familia, una institución en tus manos para que tú la guardases. ¿Dónde estás tú? Da cuenta. Y bueno, ya sabemos lo que Adán le dice, ¿verdad? La mujer que me diste, pues Señor. Yo te dije. La mayor responsabilidad de la familia está en el esposo. Por eso el esposo es cabeza del hogar, del matrimonio, porque la mayor responsabilidad está en el esposo. Por este motivo, hermanos, el hombre debe buscar siempre la dirección y la sabiduría de Dios para llevar a su familia a buen puerto. Y aquí comenzamos a entender nosotros por qué Dios así lo ha mandado. El hombre debe buscar siempre la dirección de Dios. Y en eso somos porfiados. En eso somos porfiados. Nos cuesta. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El esposo, como sacerdote del hogar, debe velar por la santidad propia y la de los suyos en su casa. Y aquí el tema se pone un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Porque nos gusta ser como el león melenudo de la casa, ¿verdad? Pero lo que Dios nos manda, hermanos, es a una responsabilidad íntegra en la casa, íntegra en el hogar. Y esto de ser cabeza no es solamente para mandar o para imponer autoridad, sino es para ser ejemplo. Y ejemplo en todas las cosas, lo veíamos hoy día en la escuela dominical. Ejemplo en todas las cosas, íntegros, integridad. El hombre debe ser ejemplo de integridad, de santidad, de buscar al Señor, de sabiduría para sus hijos, para guiar su casa, para llevarla a buen puerto, como decíamos. Debe implementar las directrices bíblicas para su casa. Es lo que Dios ha mandado. El hombre debe tener esa sabiduría para poder decir: en mi casa, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que Dios nos manda, así es como lo vamos a hacer. Así es como vamos a ordenar la casa, así es como vamos a hacer con las finanzas, así es como vamos a hacer con el culto, así es como vamos a hacer con esto. Esto es lo que se va a respetar porque Dios lo ha mandado así. Y cuando en la casa comienzan a ordenarse las cosas conforme a lo que Dios quiere, hermanos, las cosas andan distintas, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que la esposa esté sujeta al esposo? Porque cuando el esposo así obra, la esposa feliz le va a decir: sí, esposo mío, tienes razón, así hay que hacerlo. Dios está contigo. Y no se transforma la esposa en otra cabeza del hogar que comenzamos allí a discutir, ¿cierto? ¿Quién tiene la razón y quién es el que va a hacer la opinión que va a prevalecer entre lo que se va a hacer? No es lo que Dios ha mandado. Y por eso el esposo debe permanecer sometido al Señor y buscar su guía y su dirección. El esposo debe estar sometido a Cristo. Esa es la esencia, hermanos, del matrimonio. El esposo debe estar sometido a Cristo. ¿Qué dice ahí Primera de Corintios? Capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el concepto de orden en todo. Pero la cabeza del varón es... ¿quién es? Cristo. Entonces es así la figura. Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la esposa. Y entre los dos forman el núcleo de autoridad en la familia con respecto a los hijos. Amén. La familia debe funcionar en este orden, pero sometidos en amor, en entrega, dice la Biblia, como Cristo con su iglesia. Y ahí está lo sublime
de la función del esposo, como Cristo con su iglesia. Dice la Escritura, lo que leíamos, porque así como Él la sustenta, la cuida, como Cristo por su iglesia, que dio su vida por su iglesia, así el varón con la esposa, así el esposo con la esposa. De esta manera, hermanos, en este grado de entrega, en este grado de amor, de fidelidad, en este grado de compromiso, díganme ustedes, las esposas, si no estarían felices de someterse a su esposo. ¿Verdad que sí? Dios nos ayude. El esposo tiene la responsabilidad de proveer lo necesario para su casa. El esposo es el responsable del sustento para la casa. Es el responsable principal del sustento para la casa. Al hombre le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán, con el sudor, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, tú vas a sostener tu casa y te vas a sacrificar por ello. Tú vas a ser el responsable. El sudor de tu frente te va a costar el sustento de tu casa y eso lo vas a tener que hacer por siempre. Palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros hasta hoy, ¿cierto?, nos sometimos. El esposo ejerce la máxima autoridad junto a su esposa, sometiéndose el uno al otro en amor. El uno al otro en amor. La crianza debe realizarse en conjunto con la esposa. Solo que la esposa, por estar más tiempo en la casa, tiene mayor responsabilidad en la formación de los hijos. El esposo y la esposa, los dos cabeza de la familia, deben ser ejemplo para los hijos. Los dos deben ser ejemplo para los hijos. En todo, hermanos, integridad. En todo. El esposo debe ser amoroso, fiel con su esposa, con sus hijos. No el esposo que llega a la tarde, el papá que llega a la tarde, enojado, malhumorado, con hambre y con sueño. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. No, el esposo es el ejemplo en esto, hermanos. Y ahí está lo que Dios nos enseña. Un esposo sometido a Cristo, como Cristo a su iglesia, ¿cierto?, no tendrá problemas para que su esposa se someta o se sujete a Él en amor y que sus hijos también le obedezcan. Un esposo, cuando respeta estas ordenanzas, guiará sabiamente a su familia junto a su esposa. Hoy Dios busca hombres capaces, y es el mensaje para nosotros los papás. Hoy Dios busca hombres capaces de someterse a su palabra con decisión. ¿Aceptamos el desafío? ¿Cuántos queremos tener una casa ordenada? Hijos que crezcan santos, apartados, que sean ellos el fruto de lo que yo quiero formar y no lo que salió nada más a través del tiempo. Es mi responsabilidad como papá. Si yo no estoy sometido a Cristo, si no es Cristo la cabeza de mi persona y Él como también cabeza de mi matrimonio, hermanos, no puedo esperar mucho. Hoy es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que está en nosotros la responsabilidad, no en la esposa, ni en la iglesia, ni en el colegio. La responsabilidad está en mí, yo, papá, cabeza del hogar. Y el Señor hoy me llama a tomar una decisión por someterse a su palabra. Esta es la palabra de Dios. Pongámonos de pie.